Hola a todos, es Pablo. Es un gusto darte la bienvenida o recibirte nuevamente al podcast de tu iglesia. Antes de continuar con este episodio, te invito a suscribirte a nuestro podcast. Tómate un minuto para hacerlo. Además, te invito a visitar nuestra página web www.tuiglesia.org. Ahí encontrarás una manera ideal para compartir este contenido con un amigo o mantenerte al tanto de todo lo que está sucediendo aquí en tu iglesia. Pero lo más importante, espero que la siguiente presentación inspire tu próximo paso en tu caminar en la fe. Durante este mes estamos conversando acerca del llamado. La semana pasada estuvimos hablando sobre los dos tipos de llamados y hicimos la pregunta, ¿qué es el llamado? Y dijimos y dejamos claro que hay una diferencia entre el llamado y el llamamiento. Y es importante entender esta diferencia. El llamamiento es el llamamiento es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto Jesús se lo dio a 12 de sus 72 discípulos. 12 que escogió para ser apóstoles. Y fueron 12 y 60 fueron los que los enviaron. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es el llamado? Y de eso vamos a estar conversando hoy. Pero ¿quiénes son llamados? Es una nube de preguntas que sale a partir de esto. ¿Qué es el llamado? ¿Quiénes son enviados? Si soy llamado, soy escogido. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Porque una cosa es ser llamada. Y otra cosa totalmente diferente es ser escogido. Que te llamen para algo no quiere decir que te vayan a dar ese algo. Y la semana pasada hablamos un poco acerca de Saúl. Dios lo llama a ser rey, pero al final no lo escoge para esa misión. Crecí en un mundo complicado porque esta idea del llamado era un tabú, era un mundo solo para personas específicas y quiero que hablemos un poco acerca de eso. Entonces, oremos para comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por este día y te damos gracias por la oportunidad de que nos das de estar aquí. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la razón de nuestra existencia y te pedimos que no permitas que digamos ningún versículo fuera de contexto, ni que manipulemos versículos para manipular emociones, sino que sea tu palabra revelando a tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos que tomes el control de nuestra mente y nuestro corazón y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad. Como les decía, crecí en un mundo cristiano, pentecostal, moderno. Y existían este tipo de frases o visiones que nos decían a cada rato. La primera, Dios te llamó y te capacitará para ese llamado. La segunda, cuando Dios te llama, nadie puede quitar ese llamado. La tercera, cuando Dios te llama es porque Él te va a usar. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que ninguna de estas frases son ciertas. Porque cuando Dios te llama, espera que te capacites tú. La capacitación no va a caer del cielo, de pronto no vas a tener todo el conocimiento, no. Necesitas ponerte las pilas y empezar a capacitarte. Cuando Dios te llama, sí te pueden quitar ese llamado. Tú mismo te puedes quitar ese llamado, pregúntale a Saúl. Y cuando Dios te llama es porque te va a usar. No, cuando Dios te llama es que va a empezar un proceso de pruebas y preparación para ver si te conviertes en la persona apta para ser usada por Dios. El problema de estas tres visiones de que Dios te llama, te capacitará, cuando Dios te llama nadie te puede quitar ese llamado, cuando Dios te llama es porque te va a usar. El problema de estas tres visiones es que daba pie a que las personas se subieran de nivel. El disque llamado ahora te veía por debajo del hombro y se sentía más importante. Y la persona llamada tomaba decisiones basadas en ese llamado y no pensaba en consecuencia alguna. Y se los confieso, a mí me pasó. Yo creía que Dios me había llamado a la música y esto me llevó a pelear con mis papás por eso, porque ellos no entendían mi llamado. Y me llevó a muchas veces dejar todo tirado y dedicarme a componer música y hacer música
porque ese era mi llamado y era lo que Dios me pedía que hiciera. Y dice que nadie me entendía porque el llamado era yo y no ellos. Y cuando me di cuenta que me empecé a aislar, me empecé a asustar, porque utilizaba este tipo de versículos fuera de contexto, dice que para excusarme, y versículos como Jesús dijo que Él vino a traer rebelión entre padres a hijos. Y no, simple y sencillamente era una excusa. Porque cuando Dios te llama, te va a empezar a probar y te va a empezar a formar a ver si te escoge. Esta idea del llamado viene de la interpretación de que Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Samuel, Dios llamó a José, Dios llamó a un montón de personas. Y para justificar el punto se ha dicho por muchos líderes que el mismo llamado del Antiguo Testamento es el mismo llamado del Nuevo Testamento. Y necesitamos entender la diferencia entre los dos tipos de llamado. Primero hablemos del Antiguo Testamento. Dios llamaba audiblemente porque no existía un mediador entre Dios y los hombres. Sencillo como eso. Dios necesitaba escoger mediadores entre Él y el pueblo. Y por eso llamaba a personas específicas en momentos específicos para labores específicas. En el Nuevo Testamento esto cambia. Y Dios llamó a discípulos, 12 discípulos y luego 72, pero este llamado es diferente. Y es importante que entiendan que a pesar de que se ha utilizado como excusa, no es el mismo tipo de llamado. Entendamos un poco la cultura. Cuando Jesús llama a los discípulos, necesitamos meternos en la cabeza de los discípulos y del pueblo en general para saber qué estaba pasando. Culturalmente, a los 12 años, todo niño varón pasaba por una prueba. Era una prueba de conocimiento de la Torá, de la Tanakh, de los profetas. Si el niño era escogido y pasaba la prueba de todas las preguntas que los rabinos lo hacían, entraba a lo que se llamaría hoy en día la universidad, de los 12 a los 30 años. Si el niño no pasaba la prueba, era rechazado y te dedicabas a lo mismo que tu papá. Entrabas a esta universidad de los 12 a los 30 años y a los 30 años tenías la capacidad para empezar tu ministerio rabínico. De hecho, esta es la razón por la cual Jesús desaparece de las escrituras de los 12 a los 30 años. Porque empieza su proceso rabínico. ¿Cómo sabemos esto? Muy fácil. Porque a Jesús inclusive los mismos fariseos y estudiosos de la ley le decían rabí. Y esto no era aceptado en el Talmud como algo posible si él no era rabino de verdad. De hecho, era penado incluso con la muerte. Si él no era rabino y no había estudiado para ser rabino, no podían llamarle rabino jamás. Pero vemos que los maestros de la ley religiosa, inclusive los fariseos, le llamaban rabino. Entonces Jesús, siendo rabino, llamó a 12 rechazados y les dijo: síganme a la universidad, todos los gastos pagos pueden ser suyos. Obviamente lo siguieron porque era el sueño americano. Es como si hoy a usted le llegaran y le tocaran la puerta. Toc, 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 toc. Y entonces aparece una persona de Harvard y le dice: hola, disculpe, verá, no nos importa su pasado, no nos importa si es rechazado, no nos importa si tiene las capacidades y características pero tenemos una beca universitaria para Harvard, todos los gastos pagos para usted y su familia. Inmediatamente usted va a agarrar, cerrar el chinamo y se va. Exactamente lo mismo pasó con los discípulos. ¿Por qué los papás de los discípulos, los hermanos, la familia dijo: vaya, vaya, sígalo? Porque sencillamente era pasar de ser rechazados a ser alguien escogido. Por eso los discípulos siguieron a Jesús. Por eso el llamado de Jesús de seguirlo no es igual al del Antiguo Testamento. Ahora, con Pablo, en el Nuevo Testamento, sucedió algo totalmente diferente. Él es llamado directamente por Jesús a través de una revelación, debido a que Pablo era una persona intelectualmente muy grande. Recordemos que Pablo era discípulo de Gamaliel. Históricamente, Gamaliel solo tuvo 2 discípulos, a Pablo y a alguien más. Pero Gamaliel era el Einstein de su época. Era una persona
que teológicamente estaba preparado no solo a nivel de los judíos, sino que se había preparado a nivel egipcio, se había preparado a nivel griego, a nivel romano. Era una persona capaz de refutar cualquier tipo de ideología. No había nadie que pudiera convencer a Pablo de que Jesús era el Mesías, excepto el mismo Jesús, después de haber muerto, resucitado y ascendido, que se le apareciera. Era la única forma que podían convencer a Pablo. Pablo era una persona tan inteligente socialmente, filosóficamente, era tan intelectual que inclusive en cierto momento la Biblia nos enseña que lo dejan enseñar en el Areópago, que era un lugar específico para personas filósofas muy de alto nivel. Entonces, necesitamos entender que el llamado del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento es diferente. El llamado de los discípulos es muy específico para ellos, para su cultura y su época. Y el llamado de Pablo era muy específico para él, para su condición y su época. Ahora, el llamado no necesariamente es personal y esto tenemos que entenderlo. En el Antiguo Testamento el llamado era personal, pero en el Nuevo Testamento el llamado es colectivo. El llamado del Antiguo Testamento siempre fue para comunión con Dios, santificación y salvación del pueblo. Usted lo puede ver a través de todo el Antiguo Testamento. Dios llamó a Moisés para salvarlo de Egipto, para que su pueblo fuera santificado y para que su pueblo empezara una comunión con él. Dios llamó a Abraham para que Abraham tuviera comunión con Dios, para santificar a su pueblo y para traer salvación, porque a través de Abraham iba a venir el Mesías. Dios llamó a José para salvar a su pueblo de una hambruna que venía, para que a través de eso se empezaran a santificar y tuvieran comunión con Dios. Dios llamó a Samuel a comunión con Dios para la santificación del pueblo, para que entendieran que necesitaban ser salvos y ser arrepentidos de sus pecados. Dios llamó a David para salvar al pueblo de todos los países vecinos, inclusive para salvarlo de Saúl, que se había vuelto loco, para que el pueblo se santificara y para que el pueblo tuviera comunión con Dios. Desde Génesis, Dios empieza un llamado específico. Todo llamado, desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a basar siempre en la comunión con Dios, la santificación y la salvación. El Nuevo Testamento no es la excepción. De hecho, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2:13 al 14. Y dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Después Pablo este mismo concepto se lo explica a Timoteo en 2 de Timoteo 1:9 y dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, pero no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese es su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. De nuevo, este mismo concepto, recordemos que Pablo era un filósofo, una persona muy intelectual, y él lograba adaptar su mensaje a cada uno de los grupos al que se los estaba enviando sin alterar el mensaje. Y este mismo concepto se lo explica a los corintios en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pedro también explica este concepto en 2 de Pedro 1 del 10 al 11 y dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para consolidar el llamamiento de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, sino que se les abrirán de par en par las puertas del cielo eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero a mí siempre me enseñaron que Dios te llama a ti personalmente. Es más, a mí siempre me enseñaron que Dios te llamaba a un llamado pomposo. O eras maestro, evangelista, pastor, profeta, cualquiera de esos, y era pomposo. Y es más, hacían encuentros, hacían campamentos, hacían retiros. Y siempre Dios te ha llamado a las naciones. Dios te ha llamado a esto, Dios te ha llamado a aquello otro. Y eran siempre llamamientos pomposos en pos de mí y no en pos de Dios. Y siempre era un llamado personal.
Pero en el Nuevo Testamento este tipo de llamados cambió. Ya no hay llamados personales como en el Antiguo Testamento, porque ya no se necesitaban salvadores, ni santificadores, ni personas que exigieran comunión con Dios. Porque ya existía un mediador entre Dios y los hombres. Ya Dios no necesitaba escoger a un Moisés para que mediara entre Dios y el pueblo. Ya Dios no necesitaba escoger a un Abraham para que mediara entre Dios y el pueblo. Ya Dios no necesitaba escoger a un José ni a un David. Ya Dios no lo necesita porque Jesucristo ya está. Ya Dios no necesita escoger a un Pablo Mora para que sea el mediador entre Dios y el pueblo. El problema de este concepto de mediador es que muchos pastores se llegan a creer la mamá de Tarzán y la última Coca-Cola en el desierto. Se creen súper poderosos porque Dios me escogió y me llamó. Y no es así. En el Nuevo Testamento el llamado al Antiguo Testamento ya no existe y lo podemos ver a través de todo el Nuevo Testamento. Ya no aparece porque ya Dios no necesita hacerlo, ya Jesucristo está. El llamado del Nuevo Testamento cambia totalmente. Ya Dios nos llama a ser pastores para que dirijan al pueblo. Ya Dios nos llama a ir a las naciones. Ya Dios nos llama a ser músico. Dios te llama a salvación, a santificación y a comunión a través de su Hijo Jesucristo. Así como Dios llamaba a santificación, salvación y comunión a través de Moisés. Así como Dios llamó a santificación, salvación y comunión a través de José. Así como Dios llamó a salvación, santificación y comunión a través de David. Así como Dios llamó a salvación, santificación y comunión a través de Samuel. Así como Dios llamó a salvación, santificación y comunión a través de Elías. Ya no se necesitan salvadores, ya no se necesitan santificadores ni personas que exijan la comunión. La labor específica se da en la escogencia. Ya Dios no te va a llamar a ser pastor, a ser profeta, a ser evangelista. No. Dios te ha dado dones y talentos específicos que son capacidades que desde que eres niño te van dirigiendo hacia algo. Que si tú lo usas de la manera correcta y lo pones en manos de Dios, Dios te puede llegar a escoger para eso. Dios te ha puesto dones y talentos, los cuales son necesarios para que si te escoge para esa labor específica, te sirvan de instrumentos para esa labor. Y les voy a dar un ejemplo. Mi hermano menor Daniel, él y su esposa son misioneros en Mongolia. Mi hermano es la persona con el estómago más complicado de este mundo y el sistema de olfato más desarrollado de la historia. Él podía oler un pescado podrido a 4 kilómetros de distancia. Pero él tiene un gran talento. Él es una persona desinhibida. Habla con quien sea y hace amigos donde sea. Y resulta que para la labor de misionero era justo lo que necesitaba. El estómago se entrena y Dios llevó un proceso con él donde le entrenó el estómago. Pero su don y su talento, que no hay forma de desarrollarlo porque ya estaba en él, ya Dios lo había puesto desde que nació, ese específico talento era el que Dios iba a utilizar para que él fuera misionero en otro país. Dios en ningún momento le prometió las naciones. No. Dios le dio desde que nació talentos específicos que si él los ponía en manos de Dios para su servicio, Dios lo iba a poder utilizar en otros lugares. No podemos comparar talentos y esto es muy importante. Cada talento es personal y específico para una labor específica. Que yo sea naturalmente bueno para hablar en público no quiere decir que el pánico escénico de mi amigo esté mal. Él tiene talentos y dones que yo no tengo. Y es importante entender que cuando tenemos dones y talentos necesitamos quitarnos excusas. Yo les voy a dar un ejemplo muy personal. Soy la peor persona hablando escribiendo en español. No entiendo los sujetos, predicados, verbos, perfectos y todas esas cosas. Nunca las logré entender. Tanto que en la universidad tuve que hacer el redacción y ortografía 9 veces hasta pasarlo. Fue mi química en la universidad. En cierto momento yo sabía que tenía que escribir un libro. Pero la verdad mi ortografía era fatal. Hasta que un día
indagando y viendo a ver cómo lo iba a escribir, descubrí un dictador. Yo era bueno para hablar. Entonces, mi manera de escribir el libro era dictándolo. Logré sobrepasar la excusa que me había puesto de que tal vez era una limitante el hecho de que no fuera bueno para escribir español, pero me permitió escribir un libro y después otro y otro. Lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. Necesitamos eliminar las excusas. Y es importante entender que cuando Dios te llama, no necesariamente te va a gustar a lo que te llamó. Y usualmente no te va a gustar a lo que te llamó. Van a haber cosas que para nada te van a gustar. De todo ese llamamiento hay cosas que para nada te van a gustar. Porque el llamado o a lo que Dios te escoge principalmente no es un parque temático de diversión. Es una labor de transformación para uno mismo y para las personas a las que Dios está permitiendo que vos seas una herramienta para ellos, para llevar el mensaje de Jesús. Si pones tus talentos en manos de Dios y a servicio de Él, Él se encargará de perfeccionarlos. Pero vos tienes que poner de tu parte, tienes que entrenarte, tienes que prepararte, tienes que seguir adelante. Es importante entender, si en algún momento en tu vida hiciste la oración, Señor, úsame, lo más seguro Dios te va a usar, pero lo más seguro no te va a usar donde quieres, sino que te va a usar donde tus talentos son buenos, son adecuados. Y vamos a este punto. Me puedes decir, mira, yo siento que Dios me va a usar en la música, pero no cantas bien, no llevas el ritmo, no afinas y no sabes un instrumento musical, sépalo, jamás Dios te va a usar en la música. No es a lo que estás llamado. Tus talentos y tus dones están dirigidos a otra cosa totalmente diferente. Si Dios te escoge, lo más seguro te va a escoger hacia los dones y talentos que Él ya puso en vos, que son herramientas para que puedas alcanzar a otras personas. Y no está mal. De nuevo, como les decía la semana pasada, conozco muchos pastores y líderes cristianos que están en posiciones de liderazgo y pastoral que no tienen los dones y los talentos para hacerlo, no tienen los dones y los talentos para enseñar, no tienen los dones y los talentos para cuidar personas. Ellos no están llamados, por así decirlo, ellos no están siendo escogidos para eso. Y muchas personas están saliendo afectadas por eso y ya no quieren saber de Dios, ya no quieren saber de la iglesia, porque ellos, en lugar de agarrar los dones y los talentos que tenían y ponerlos al servicio de Dios, los pusieron de alguna u otra forma al servicio suyo. Y muchas veces no es porque ellos quisieron, sino porque les enseñaron que eras pastor, profeta, evangelista, maestro o ya. Y eso es una mentira. Hay muchos más ministerios más allá de esos. Esos son los 5 ministerios para que puedan generar herramientas para desarrollar a las personas, para que el pueblo lleve a cabo la labor que le corresponde. Ahora, si vos me decís, a mí Dios me llamó en un sueño, Pablo, a mí me llamó en una visión, yo escuché la voz de Dios. Yo personalmente no soy quien para decir que no es así, pero según la Biblia, el nuevo pacto, en este Nuevo Testamento ya eso no sucede. Y yo prefiero apegarme a la Biblia. Puede ser que a vos te pasó, y a lo mejor sí, y sos un único unicornio en ese sentido, y fantástico, no soy quien para decir lo contrario. Pero según la Biblia ya eso no pasa, porque ya hay un mediador entre Dios y los hombres, un mediador que nos llama a santificación, a salvación y a comunión con Él. Conozco muchísimas personas frustradas tratando de escuchar el llamado o encontrarlo, pero Dios ya nos llamó a salvación, comunión y santificación. Ese es tu llamado. Tener tu cabeza totalmente concentrada y tu corazón entendiendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino al mundo para salvarte y que Él es el Señor. Y a través de eso hay salvación. Entendiendo de que necesitas santificarte todos los días y que necesitas tener una comunión personal con Él. Conozco muchísimas personas que creen que Dios los llamó a algo, pero
para lo que tienen dones y capacidades es para otra cosa. Y Dios nunca, escúcheme, nunca te va a poner a trabajar en algo para lo que no tienes el entrenamiento, no tienes la preparación y no tienes los talentos. Nunca. Si Dios te está poniendo a trabajar en algo que tal vez no te gusta, pero lo más seguro tienes los dones, la preparación y el talento para eso. Porque es ahí donde Dios te va a utilizar, porque tienes la preparación, los talentos y el entrenamiento para eso. Y lo mejor no es lo que tú quieres, porque no es lo que tú quieres. Como les decía, conozco mucha gente que dijo, Señor, úsame. Y ellos pensaban que Dios los iba a usar en la música, o pensaban que Dios los iba a usar en la predicación, o pensaban que Dios los iba a usar para ir a las naciones. Y ahora los están poniendo en un puesto de trabajo que no les gusta, en el cual son buenos porque tienen la preparación, porque tienen los talentos, porque es ahí donde pueden marcar la diferencia y están llorando porque no es lo que yo quería. Pero sí le dijeron a Dios, úsame. Si quieres ser usado por Dios en su obra, es una cosa que va a transformar tu vida y la vida de las demás personas. Pero tienes que entender que la obra de Dios no se centra en cosas muy pequeñas o muy pomposas. Se centra en un montón de cosas diferentes. La obra de Dios incluye médicos, incluye abogados, incluye amas de casa. Dios te puso como ama de casa. Necesitas entender una cosa. No vales menos. Tu trabajo no es que no sea importante. En Latinoamérica, yo he escuchado predicadoras en Latinoamérica que dicen que ser ama de casa es una vergüenza. Y no es cierto, vergüenza son ellas. Porque ser ama de casa es uno de los trabajos más increíbles que Dios puede poner en tus vidas. Yo sé que mis papás están aquí entre el público, pero para no enfocarme en ellos, quiero tocar un punto muy, muy importante. Y el punto es el siguiente. Si mi mamá no hubiera decidido ser ama de casa y criarnos a mi hermana, a mi hermano y a mí, hoy en día uno no sería misionero y el otro no sería pastor. Es porque ella decidió formarnos. Es porque ella decidió formarnos. Si Dios te está dando la oportunidad de que formes a tus hijos y que seas ama de casa, es porque tus hijos tienen una misión y una labor tan importante que nadie más que vos los puede criar. Y tu trabajo es sumamente importante. Y en esta estación de tu vida Dios te está llamando o te está escogiendo para que seas la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor ama de casa del mundo. Y no es algo de por qué sentir vergüenza. Más bien siéntete orgullosa de eso. Porque el llamado de Dios no es místico. No esperes una voz que te hable del cielo. Ya Dios te llamó a salvación, a comunión y a santificación. Ahora va a depender de vos si Dios te escoge. Va a depender de vos si te preparas y pones sus talentos en manos de Dios y si empiezas a mermar tu orgullo. Porque el llamado es uno. El llamado es a ser salvo, a ser santo y a tener comunión con Él. Dios te llama y te llamó a ser salvo, a ser santo y a tener comunión con Él y con las demás personas. Ese es el llamado. En el Nuevo Testamento, en el día de hoy, ese es tu llamado. No esperes un llamado pomposo a una labor específica. Mira tus dones, mira los talentos que Dios ya te dio. Prepárate en ellos y vas a ver cómo Dios te guía a donde te va a escoger para usarte. Pero el llamado es a ser salvo, a ser santo y a tener comunión con Él. La próxima semana vamos a estar hablando sobre las personas que se ofrecen, los ofrecidos. Y me encanta ese mensaje porque yo soy uno de ellos. Pero para cerrar hoy quiero dejarte una pregunta. ¿Cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos? ¿En qué eres bueno?
Porque lo más seguro para eso ya Dios te está empezando a usar y no te has dado cuenta, porque sigues esperando un llamado pomposo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día y te damos gracias porque no hay nadie como tú. Gracias por los dones y talentos que has puesto en mí desde el día que nací, porque los he ido desarrollando y te pido que me ayudes a visualizarlos y entender cuáles son para poderlos poner a servicio tuyo. Perdóname, Señor, si he estado buscando un llamado que no hay, o si he querido que me uses en algo que tú no me quieres usar. Te pido, Señor Jesús, que me permitas ser instrumento en tus manos y que me permitas entender que ya me llamaste a ser salvo, a ser santo y a tener comunión contigo. Y que ya me llamaste a ser salvo, a transformar mi carácter y a tener comunión con las demás personas. Te doy gracias porque tú eres el Señor de mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén.